El apellido Rockefeller está profundamente arraigado en la historia estadounidense y es sinónimo tanto de riqueza como de avaricia, así como de generosidad filantrópica. Será difícil encontrar a alguien en el mundo que no haya escuchado en su vida el apellido Rockefeller. El legado de esta familia comenzó con John Davison Rockefeller, cuyo objetivo en la vida cuando tenía 16 años, allá por el año 1855, era ganar $100,000 lo más rápido posible y vivir hasta los 100 años. A mediados del siglo XIX, $100,000 era lo que en la actualidad serían unos 2,8 millones de dólares. Pero una vez que este hombre emprendió y alcanzó esa suma, nadie lo paró hasta que conquistó el mundo. Es considerado el primer multimillonario de Estados Unidos y el hijo del cartel del capitalismo salvaje. En este video va a pasar lo mismo que en el video anterior sobre el fundador de Walmart. Vamos a contar su extraordinaria e envidiable historia, su paso de pobre a multimillonario, su alma caritativa, su compromiso social con los negros que en su época aún eran esclavizados. Pero no podremos dejar a un lado la crítica objetiva sobre el abuso de sus agresivas estrategias comerciales y algunas hasta despiadadas. A Rockefeller no le gustaba dejar oler ni un milímetro de mercado a sus competidores directos, muchos de los cuales fueron comprados o vencidos hasta dejarlos en la ruina. Contaremos también cómo en medio de su monopolio logró refinar hasta casi un 90% del petróleo de Estados Unidos y cómo dio forma a los modernos negocios de producción de crudo, los cambios en su refinación, así como el servicio de entrega de combustible. Soy Gabriel Bulgakov y hablaremos de los Rockefeller, específicamente de John Davison Rockefeller, que fue el señor que dio inicio al enriquecimiento del que esta familia goza en la actualidad. Hablaremos de cómo este señor, cuando era apenas un niño, hacía dinero vendiendo piedras. Sí, estimados amigos, han escuchado bien. Hacía plata vendiendo piedras, un don que pocos comerciantes tienen. Repasaremos también cómo, cuando su negocio iba viento en popa, se salvó milagrosamente de morir en un accidente de tren. Y cómo no, luego de repasar su historia de trabajo y esfuerzo, hablaremos de los escándalos y la polémica que rodean a los negocios de la familia Rockefeller. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video, dale like. Si no te gusta, ponle dislike. Capitalismo salvaje, quinta parte. John Davison Rockefeller nació en 1839 en Richford, un pequeñísimo pueblo ubicado en el estado de Nueva York. Fue educado en una familia de clase media. Por sus venas corría sangre de inmigrantes judíos alemanes, así como de franceses que llegaron a Estados Unidos desde el viejo continente en el siglo XVIII. De su padre puede decirse todo menos que fue un esposo y padre modelo. Era un hombre carismático, infiel, estafador y aventurero, que desaparecía por largos periodos de tiempo y cuando aparecía en la casa, para que no lo despreciaran, llegaba con regalos para su mujer y para sus 6 hijos. Su oficio, negociante con alma de estafador. Cabalgaba rumbo a los asentamientos indígenas y les vendía chucherías al doble o triple de precio, pero su caja chica empezó a engordarse cuando incursionó en la medicina de hierbas, específicamente vendiendo pueblo por pueblo un brebaje misterioso que, según él, era infalible para curar todo tipo de enfermedades. Esa vocación de comerciante fue una de las cosas que John Davison Rockefeller heredó de su padre. Ya desde muy pequeño, el futuro magnate petrolero ganaba dinero criando pavos, vendiendo dulces, haciendo trabajos para los vecinos y hasta vendiendo piedras. Pues sí, se dice que en la escuela primaria juntaba piedras de diferentes formas, las pintaba y se las vendía a sus compañeros. Con todos estos trabajos, este jovencito ya iba entendiendo las mañas para ganar grandes cantidades de dinero, por lo que desde muy pequeño empezó a guardar el dinero en un pomo y a llevar sus cuentas muy detalladas. Su madre, una bautista devota, le inculcó su creencia religiosa que el magnate petrolero conservaría durante toda su vida. De ahí que se diga que John Davison heredó la fe en Dios de su madre y, según algunos críticos, la poca moralidad y ética comerciante de su padre. En 1853, cuando tenía 14 años, se mudó con su familia al área de Cleveland, Ohio, donde John asistió a la escuela secundaria antes de estudiar brevemente contabilidad en una universidad comercial. El 26 de septiembre de 1855, con 16 años, encontró trabajo como asistente de contabilidad en una firma intermediaria que compraba y vendía granos, carbón y otros productos. Por ese motivo, consideró durante toda su vida el 26 de septiembre como el día en que entró en el mundo de los negocios, y por eso celebraba cada año esta fecha como el Día del Trabajo.
Tras 3 años de trabajo en esta empresa le negaron un aumento de sueldo, así que sabiendo lo que valía, John renunció y se lanzó a la aventura del emprendimiento. Su capital en ese momento no superaba los $800, el dinero que le faltaba para crear su primera empresa intermediaria de granos se los prestó a su padre, quien se lo dio con un 10% de interés anual. Su padre, sí, ese comerciante y medio estafador que vendía absurdas pócimas contra enfermedades, era un Rockefeller en estado puro, y así John Davison Rockefeller junto a un socio establecieron su propia firma intermediaria en 1859. Bien dice el viejo y conocido refrán, en la guerra unos pierden y otros ganan, y Rockefeller, que tenía siempre la suerte en la mano derecha y las mañas de comerciante en la otra, salió ganador. En 1861 empieza la Guerra Civil Estadounidense, que fue liberada hasta 1865 como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera el cargo y confesara al mundo que quería que los negros fuesen libres. En medio de la guerra, las ganancias de Rockefeller se dispararon debido a la alta demanda de alimentos y suministros que comercializaba. Rockefeller, un eterno disconforme que creía que siempre se podía ganar más, durante la guerra olió algo también oscuro, denso y llamado a cambiar el mundo: el petróleo. En 1863, cuando aún la guerra no había acabado, Rockefeller y varios socios, entre los que había químicos e industriales, ingresaron a la floreciente industria petrolera invirtiendo en una refinería de Cleveland, ciudad que por esos años era una de las más modernas y ricas del país y sede de enormes industrias. No tardé en entender que ese combustible sería la mayor fuente de energía del mundo, dijo muchos años más tarde cuando ya era gran emperador del oro negro. Con mucha inteligencia, con un ojo de águila para ver los pozos y olfato de perro cazador para los negocios, este hombre empezó a hacer mucho dinero, muchísimo dinero refinando petróleo. ¿Qué lo impulsaba? Pues era insaciable, toda ganancia le parecía poco. No está de más decir que John Davison ahorraba hasta llegar a lo absurdo, usaba siempre la misma ropa, comía en los restaurantes más baratos y, según testigos, dejaba las propinas más miserables jamás conocidas. Y aquí hagamos una pequeña pausa porque si bien para 1867 Rockefeller ya gozaba de una gran fortuna, el imperio del que su familia goza pudo no llegar a existir. Y es que el 18 de diciembre de 1867 tenía un viaje de negocios preparado desde Cleveland a Nueva York, pero llegó tarde a la estación de tren por pocos minutos, los que tardó el cochero que lo llevaba a la estación en limpiar una de las cerraduras de su caballo. Para desgracia de muchos, ese tren descarriló y en esa época fue considerado el peor accidente de tren en la historia del país. De no haber llegado tarde, el mundo quizás nunca hubiese conocido una de las mayores empresas que hubo en este mundo, la Standard Oil. Y es que con tanto dinero en sus manos, en 1870 funda la Standard Oil, una empresa que en poco tiempo ya refinaba una cuarta parte de toda la producción petrolera de Estados Unidos, centrándose en la producción, transporte, refinación y comercialización de petróleo. Pero para convertir Standard Oil en la refinería de petróleo más grande de su tiempo, Rockefeller compró 22 de las 25 refinerías de Cleveland. La prensa llamó a esta operación la conquista de una ciudad. Fue de este modo que la empresa de Rockefeller absorbió a sus mayores rivales, no solo en Cleveland, y llevó a la quiebra a muchas otras refinerías. Rockefeller obligaba a sus competidores a vender sus empresas o asociarse con él, de lo contrario, les decía, los llevaría a la bancarrota, y así, hacia 1878, apenas 8 años después de su nacimiento, la Standard Oil controlaba el 90% de todas las refinerías del país. De costa a costa, de norte a sur, con un equipo de químicos a mano, la compañía también desarrolló formas de aumentar el tipo y la calidad de los combustibles, refinando el petróleo en una amplia gama de productos que incluían diésel, pintura, gel para el cabello o barniz. La compañía Standard Oil de Rockefeller no estuvo exenta de controversia, más que nada porque Rockefeller iba comprando agresivamente las compañías más pequeñas para hacer crecer a la suya. Esos movimientos mercantiles son considerados como el esquema base del capitalismo estadounidense moderno, o sea, el capitalismo salvaje que grandes multinacionales practican hasta la actualidad, no solo dentro de Estados Unidos, sino en otros países, tal y como analizábamos en el video anterior. En 1890 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Sherman Antitrust, primera ley estadounidense destinada a eliminar los monopolios empresariales. Obviamente el primer blanco de las autoridades de defensa de la competencia fue el consorcio Standard Oil, pero Rockefeller, un perro sabueso en los negocios, ya se las venía oliendo y se había venido preparando. En concreto, Rockefeller pensó en el esquema Trust, donde distintas empresas podrían estar bajo una misma dirección central, desde donde Rockefeller ejercería un control de las ventas y la
comercialización del petróleo del resto de compañías. Y fue así como en 1882 nace la Standard Oil Trust, con la que Rockefeller logró extenderse hasta casi medio mundo. Por supuesto que al gobierno no le gustaba que le vieran la cara de tonto, por lo que irían surgiendo nuevas leyes estatales y federales antitrust para evitar dichas prácticas. Sin embargo, para aquel entonces Rockefeller ya había comprado casi todas las petroleras de su país, era el dueño de la industria petrolera de Estados Unidos y por ese entonces ya casi nada podría cambiar esa situación. Sin embargo, finalmente el todopoderoso Rockefeller fue acusado de monopolio y fue ahí cuando detonó una de las frases más irritantes tanto para jueces como para la sociedad en general: la competencia es un pecado, por eso la elimino. En 1904, Standard Oil controlaba el 91% de la producción y el 85% de las ventas finales, pero por esos años, ya con una posición dominante en el mercado y bajo la lupa del público y del gobierno estadounidense, la Standard Oil decidió no cometer más abusos ni realizar políticas desleales contra las otras empresas del sector. Debido al incremento de la competencia, su cuota de mercado se había erosionado gradualmente al 70% en 1906. Tras una larga serie de juicios, el 15 de mayo de 1911, el Tribunal Supremo decretó la fragmentación de Standard Oil en 34 empresas independientes. Tras la disolución de la compañía, la familia Rockefeller y el resto de los accionistas de la antigua Standard Oil recibieron acciones de las empresas resultantes, lo cual les generó enormes ganancias. Las descendientes de la antigua Standard Oil conformaron el núcleo principal de la industria petrolera estadounidense en la actualidad. Hablamos de empresas tan grandes como ExxonMobil o Chevron. A John Davidson le hubiese gustado seguir en el mundo de los negocios, que lo apasionaba, pero su salud se resquebrajó severamente. Su estómago era un caos, perdió el cabello y tuvo que empezar a usar peluca, su cuerpo se achicó y se encorvó, parecía un hombre 20 años mayor, apenas podía mantenerse en pie. En 1911 renunció a la presidencia de su inmenso imperio y se mudó a su casa en Florida. Allí murió el 23 de mayo de 1937, tenía 98 años. A pesar de su larga, controvertida, polémica y poco ética carrera en el negocio petrolero, John Davison Rockefeller dedicó una gran parte de su vida a la filantropía. Desde antes de que estallara la guerra civil, dejó claro a todos que estaba a favor de abolir la esclavitud. En 1884 financió el Seminario Femenino Bautista de Atlanta para mujeres afroamericanas. La educación fue importante para Rockefeller y gracias a una millonaria donación es considerado fundador de la Universidad de Chicago, instituto que ha regalado al mundo nada más ni nada menos que 100 premios Nobel. Rockefeller donó casi $250 millones para crear la Fundación Rockefeller en 1913, fundación que se ha centrado en la salud pública, la capacitación médica y las artes. Se estima que en total John Davison Rockefeller donó más de $500 millones a varias causas filantrópicas. Y una acotación para que no se confundan, hoy hemos hablado de John Davison Rockefeller, el hombre que con su intelecto y con sus mañas dio inicio a lo que hasta la actualidad es la familia Rockefeller, una de las familias más ricas y poderosas del mundo. John Davison tuvo 5 hijos, el más destacado fue John Davison Rockefeller Jr., quien heredó el monopolio de su padre. Este a su vez tuvo 6 hijos, entre los que destacan 3, John Davison Rockefeller III, quien en la década de los 50 fue uno de los hombres más influyentes que participó en la reconstrucción de Japón para hacer de este Japón lo que en la actualidad es. Por cierto, estamos preparando un video sobre el tema, así que no se lo pierdan. Nelson Rockefeller fue vicepresidente de Estados Unidos entre 1974 y 1977 y David Rockefeller, que seguramente es el que más conocen por haber sido el más mediático y por pertenecer desde su fundación a controvertidos grupos de élite como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, así como por haber estado a cargo de puestos tan importantes como director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La familia Rockefeller, al ser una de las familias más ricas y poderosas del mundo y al tener empresas multinacionales, estar asociados con grandes entidades financieras, estar metidos en el mundo de los grandes bancos y tener influencia financiera y política en Estados Unidos, esta familia no ha quedado libre de polémicas, demandas y, como no, de teorías de la conspiración, pero eso ya es tema para otro video. Con todo, los invito a dejar sus opiniones, ideas o aportar algún dato polémico o curioso más en los comentarios. Según el economista Bernardo Klicksberg, el capitalismo salvaje crea monopolios y controla el mercado, que operando a través de las multinacionales genera una enorme desigualdad social. Los pocos ricos son cada vez más ricos, los empresarios pequeños son devorados por las multinacionales y la mayoría de pobres se vuelven cada vez más pobres.
El capitalismo salvaje pretende eliminar totalmente al Estado de su tarea de regulador para adueñarse a placer del mercado. Esa práctica, promovida por muchos economistas quienes no hacen más que defender los intereses de las grandes multinacionales, es la que ha generado cada vez más pobreza en el mundo. Si la ley antimonopolios de Estados Unidos, que entró en vigor en 1890, hubiese sido creada medio siglo antes o al menos unas décadas antes, John Davison Rockefeller no hubiese podido crear su imperio al no haber podido comprar las empresas de su competencia. Podemos hacerle la venia a la genialidad de empresarios como Rockefeller que con mucho esfuerzo y trabajo y lo más importante desde cero, crearon sus fortunas, pero no podemos no criticar las agresivas estrategias comerciales, estrategias que al fin y al cabo van dejando en la ruina a decenas de empresarios. Y pese a que en Estados Unidos la mayoría de las leyes funcionan bastante bien y pese a que aún existen leyes para regular las actividades de los grandes tiburones empresariales, hasta la actualidad hay compañías que no voy a nombrar por obvios motivos que logran salirse con la suya, ya que al fin y al cabo les sale más barato pagar una multa que dejar crecer a su competencia. Hagan el bien sin mirar a quién y si son empresarios sean honestos y responsables. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.